Una mentira le costó el cargo al presidente del directorio del Banco Central de Ecuador, Pedro Delgado. Primo del mandatario Rafael Correa, renunció a sus funciones después de admitir que su título de economista era falso. Delgado dijo que dimitía para, según él, no dañar el proyecto político de Rafael Correa. A mediados de noviembre, el mandatario ecuatoriano había defendido a Delgado, alegando que era blanco de ataques de la prensa y de la oposición. Presento mi renuncia irrevocable al cargo encomendado al frente del Banco Central y a otras delegaciones a mí encomendadas. Y lo hago precisamente porque debo reconocer con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 22 años. Tomé una decisión equivocada y para alcanzar un objetivo académico cometí una falta que hoy me está costando muy caro. El error admitido por Pedro Delgado era un secreto a voces. Ya el diario ecuatoriano El Universo había denunciado que el funcionario solo tenía registrado legalmente el título de bachiller, pero el de economista de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador no. Se conoció que mintió al INCAE Business School de Costa Rica al presentar documentación falsa para acreditarse en una maestría de economía empresarial. No viene al caso abundar en los detalles del por qué o bajo qué circunstancias a INCAE se entregó un documento sin valor que me acreditaba un título que no ostentaba. Cuando la denuncia fue hecha por el medio de comunicación, el propio presidente Rafael Correa salió en defensa de Pedro Delgado, acusando nuevamente de prensa corrupta. La prensa corrupta ni para madurar aguacate, compañero. Exijámosle a esta prensa corrupta a no engañarnos. Por supuesto que soy intolerante. No con la libertad de prensa, no con la libertad de expresión, con la corrupción. No obstante, tanto Delgado como su primo, el presidente Correa, aseguran que existe un linchamiento contra el proyecto de gobierno que llaman Revolución Ciudadana. Tras la confesión de Pedro Delgado, el presidente Rafael Correa dijo en su cuenta en Twitter que la mentira de su primo le hizo daño a la revolución. Investigamos con seriedad, al igual que cada una de las mentiras anteriores, y en este caso resultó verdad. Día durísimo. Verificamos que Pedro Delgado había presentado un título falso en el INCAE. Le ha hecho un grave daño a la revolución. El ahora expresidente del directorio del Banco Central Ecuatoriano argumentó que la persecución en su contra fue por haber trabajado duro por un cambio en el país. Y lo hago precisamente con hombría de bien que cometí un error, gravísimo error, hace 20 años. NTN 24 está con los protagonistas de la noticia. Hasta ahora vamos a establecer contacto directo en Guayaquil, Ecuador, con César Pérez, subdirector de Diario El Universo, medio de comunicación que días atrás justamente publicó las irregularidades sobre el título académico del expresidente del directorio del Banco Central del Ecuador. Señor Pérez, muy buenos días, bienvenido al informativo de NTN 24. Buenos días. Bueno, Diario El Universo sacó a la luz una verdad, o mejor dicho, una mentira, que ahora obligó al presidente del directorio del Banco Central a renunciar. Dentro de las investigaciones de sus periodistas y del diario, ¿qué se pudo determinar y desde hace cuánto tiempo ustedes ya tenían esta denuncia en sus manos? Bueno, también aquí trabajó un asambleísta que estaba haciendo la denuncia y el diario arrancó de ahí y puso efectivamente la noticia en sus páginas, ¿no? El presidente la negó, dijo que no existía eso, que era mentira, y volvimos a conseguir otra documentación incluso ya de la misma universidad, Pontificia Universidad Central del Ecuador, y lo volvimos a publicar eso. A pesar de eso, el presidente insistía en que eso era mentira. Ahora finalmente dice que ha conseguido del INCAE la certificación. Pero el problema no es el título solamente o la noticia. El problema es la concepción de un Estado autoritario que no acepta otras versiones, que no escucha. Y en ese gobierno autoritario o en ese estilo autoritario, las instituciones se van apagando. Y ese es el problema. Y ahí el mentiroso se siente cómodo. Hasta incluso lo homenajean. Al señor lo homenajearon todo el gobierno. Y no solo el gobierno, sometiendo incluso a las otras instituciones. Ahí estuvo en ese homenaje el presidente del Consejo Nacional Electoral. Entonces el título efectivamente es un problema grave. Mintió, actuó bajo una mentira. Pero aquí lo que esto representa es algo mucho más grave, es verdaderamente serio, ¿no? El asambleísta al que se refiere el señor Pérez es Enrique Herrería, quien presentó esta denuncia por delito contra la fe pública.
Esto por desempeñar un cargo público sabiendo que no cumplía con el requisito previsto en la ley, que era tener un título de tercer nivel. Incluso se sabe que este asambleísta viajó a Costa Rica, donde le dijeron que no tenía título el señor Delgado. ¿De dónde sacó, señor Pérez, el título para llegar al puesto de presidente del directorio del Banco Central? Bueno, ¿de dónde? Tendría que preguntársele eso a él, ¿no? Él simplemente produjo esto. Ahora es fácil en un programa de computadora crear cualquier diploma, copiar, ¿no? Es muy fácil mentir con la tecnología ahora. Y él, bueno, lo que reconoce, no entra en detalles. Ayer el Pedro Delgado, le iba a decir economista, pues, señor Pedro Delgado, no entra en detalles, dice que simplemente mintió hace 22 años. Y no fue hace 22 años. Él mintió hasta ayer las 7 de la noche y 2 minutos, un poquito antes de que él salga con la verdad. Él estuvo mintiendo durante estos 22 años, hace 22 años. Estuvo engañando a todo el mundo estos 22 años. Y a pesar de estas disculpas, de la renuncia que finalmente se conoció y ha conmocionado al Ecuador, ¿se puede llegar a la conclusión, como lo ha dicho el asambleísta, de que el señor Delgado no ha cometido aquí un error, un simple error, sino un delito además? Bueno, claro, yo lo que he estado leyendo, las reacciones de los abogados en Twitter, es que sí, efectivamente están hablando de falsedad ideológica, podría haber. Incluso hay un abogado, lo estaba leyendo en Twitter, de que todo lo actuado por él sería falso, porque exige ese cargo un título del tercer nivel. El presidente del Banco Central del Ecuador necesita tener un título del tercer nivel para ejercer, y él habría engañado para ejercer. Entonces, eso pondría en tela de duda todo lo actuado por este señor. Señor Pérez, y quisiera preguntarle cómo se puede dejar claro que su medio de comunicación no está detrás de investigar a los cercanos de Rafael Correa, a funcionarios, a su primo en este caso, y que la intención del diario no es precisamente el linchamiento que han mencionado ellos contra el proyecto de gobierno al que llaman Revolución Ciudadana? Yo creo que con el tiempo se irá reconociendo que el diario no es un actor político como nos acusa el señor presidente. A nosotros, el máximo representante de la derecha ecuatoriana, el ingeniero León Febres Cordero, el máximo representante de la época moderna, de la democracia moderna del Ecuador, nos acusaba a nosotros de ser de izquierda. Nos acusaba de nosotros de atentar con su proyecto político. Era un liderazgo fuerte del ingeniero León Febres Cordero. Se cambia, se da la posta a la izquierda de Correa, y Correa entra con el mismo argumento. Entonces, esto simplemente es un manejo de publicidad de masas, ¿no? Crea un enemigo y dale. Entonces, yo creo que con el tiempo se dará cuenta, el diario tiene ya 91 años de vida, ha tenido estas relaciones con los presidentes de todo tipo, dictadores, dictadorzuelos, presidentes constitucionales, presidentes encargados del poder. El diario los ha sobrevivido, y al final del día yo creo que los valores del periodismo que el diario tiene son lo que lo van a reivindicar, ¿no? ¿Y cómo se le responde? ¿Cómo responde el diario El Universo al calificativo que reiteradamente ha dado Rafael Correa a su medio? Prensa corrupta, y después de esta denuncia que hicieron pública ustedes, que ha ocasionado la renuncia de Delgado. ¿Cómo le responde? Bueno, el presidente miente y repite para que algo quede, ¿no? Es una estrategia de comunicación, pues, que los nazis se inventaron y muchos gobiernos la utilizan, ¿no? Pero aquí el problema no creo que es, la discusión es si es que tuvimos la razón o no tuvimos la razón. Yo creo que aquí lo que ha ganado es el periodismo ecuatoriano, y eso es bueno. Esas instituciones son buenas, y ojalá esto haga reflexionar al Ecuador. Estamos entrando el 4 de enero a elecciones, a un periodo electoral, con una ley, con el Código de la Democracia, que no permite a los medios informar sobre temas que favorezcan o desfavorezcan directo o indirectamente a los candidatos. Y el mismo presidente está ya hablando de una ley de comunicación que sería crear un poder de información que la maneje el Estado, que la información la maneje el Estado. ¿Para qué lo quieren? Es para esto. Es para esto, y vuelvo, repito, el título es de las menores denuncias que se han hecho contra Pedro Delgado. Tiene unas denuncias muy serias. El título es importante porque dejaría sin efecto todo lo actuado, como alguien está planteando por ahí, un abogado. Sí, es algo de fondo, digamos, no solamente de forma.
pero los $800.000 que el economista Pedro Delgado le otorgó a DUSAC sin los fundamentos necesarios, ahora se entiende. Claro, el señor Pedro Delgado despreciaba todos los títulos correctos. Él se inventaba títulos, entonces también inventaba cualquier requisito que se necesitaba para dar un préstamo a DUSAC, ¿no? Así de cómodo era el tema. Otra vez digo, amparado en un gobierno autoritario. Ese es el problema de los gobiernos autoritarios. Ojalá la ley de comunicación que pretende el presidente no se dé. Esto tiene que hacer reflexionar al país en ese tema. Vamos a agradecer al señor César Pérez, subdirector de Diario El Universo, por haber estado con nosotros en el informativo de NTN 24 para nuestra teleaudiencia en el continente americano, en Estados Unidos y en el Caribe también. Gracias.